Vamos con el comentario del panel y más llamadas telefónicas. Nelson Vázquez, quedaste en uso de la palabra prácticamente. Sí, estábamos por dártela. antes un amigo que llamó por teléfono señaló que el ministro de Producción Rey luego pasó a ser ministro de Defensa, ¿no? Y que no lo hizo tan mal, ¿no? Pero eso es relativo, ¿no? Yo recuerdo mucho que Rafael Rey tuvo para mí unas lamentables declaraciones cuando había en Chile programado un ejercicio de sus Fuerzas Armadas, ¿no? Él pidió como ministro que no se hiciera, ¿no? Porque le habían puesto un nombre que, si mal no recuerdo, creo que era Tarapacá, le habían puesto los chilenos, ¿no? Entonces un ministro de Defensa del Perú, me parece con una mala actitud, ¿no? Pidiendo a un país, ¿no es cierto?, interfiriendo en su política de defensa, ¿no? Cuando más bien la labor de un ministro de Defensa era justamente dar la seguridad al país, establecer política de defensa para el Perú, ¿no? Y no preocuparse tanto por lo que pudiera, ¿no? O pedir a otro país, ¿no? Me parece que esas declaraciones de Rafael Rey en ese momento fueron lamentables, ¿no? Hablando de operaciones militares, mañana la Marina de Guerra con sus efectivos participará ejercicios UNITAS 2012. También estarán marinos de Estados Unidos, México, Colombia y Chile. Vamos con el comentario de José Rocha y de inmediato las llamadas del público. Sí, yo creo que acá hay una ligera confusión, me parece. Los temas de ministerio, de cartera y de presidencia, es decir, los temas del Ejecutivo, no son temas de estrategia militar. El presidente de la República, por haber vestido el uniforme, y lo ha vestido hace poquito, no quiere decir que él tenga que ejercer las estrategias militares con que se van a adoptar al BRAE. Por su conocimiento, si es que lo tuviese, podría aportar seguramente. Igual el ministro de Defensa y el ministro del Interior no son los que hacen las maquetas militares y ven lo que le llaman el teatro de operaciones y arman las estrategias y ven cuántos militares van a ir, cuántos policías. Esa no es la función porque si no, en todo caso, pues nombremos un gobierno militar con ministros militares y seguramente acabaremos con el narcotráfico y el terrorismo. Creo que esa es una lógica equivocada. Lo que hacen los ministros de Estado son poner políticas de Estado. Es decir, por ejemplo, nuestro amigo Carlos reclamaba con mucha autoridad y decía, claro, tenemos un soldado héroe que el pobre hombre ha tenido que salir por sus propios medios, mal pagado, un hombre que arriesga la vida, el otro señor muerto con los pantalones remendados por el padre. Ese tipo de cosas son responsabilidad ministerial. O sea, el ministerio tiene que velar para que los policías y militares que van al BRAE tengan buenos chalecos antibalas, tengan buen armamento, tengan buenos uniformes, tengan buena alimentación, tengan una remuneración que dicen que se va a aumentar dentro de muy poco, decente y aceptable. Esa es la función política, ¿no es cierto? Pero no es la estrategia. El ministro se encargará de reunir a los estrategas militares y policiales en una mesa y decirles, señores, explíquenme por qué tienen que ir 300 y no 500 policías, 200 y no por qué 1000 militares y por qué la estrategia va a ser así. Pero no es la estrategia del ministro la que va a funcionar para que se resuelvan los temas del narcotráfico. Eso es cierto, pero la estrategia la aprueba finalmente un político, en el caso el ministro, ¿no? Claro, pero claro, por supuesto. Pero no te pones la ropa de militar y te vas a rescatar supuestamente a los rehenes y decir operación impecable como si hubieras conducido algo, pero por engañando al país, eso dando es la imagen como que tú en realidad estás como militar teniendo algún planeamiento. Por eso es que hay que explicar a la gente, porque esto pasa igualito como, vamos a retroceder un poquito en el tiempo y nos vamos al 93 o 92 cuando cayó Abimael, ¿no es cierto? Todos le han rostrado ese logro a Fujimori y Fujimori estaba pescando. Así es. No tenía nada que ver, eso es un trabajo de estrategia policial. Lo he recordado, ¿no es Nelson, cierto? que el Grupo Especial de Inteligencia se crea mucho tiempo antes, el GEIN sobre la En el base. 89, ¿no? Antes que entre... Vamos con el público televidente y hay más, porque hay varios ángulos y puntos de vista donde el panel está divergiendo y vamos a ver en qué consisten esas divergencias. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo está, amigo? Bueno, los cambios que ha habido en el gobierno, tanto del ministro de Interior como de Defensa, lo que deben hacer ahora los ministros, como dijo el periodista, que emplear unas estrategias. La estrategia es lo que más... pero hay ministros que en sus carteras hay dinero para invertir, uniformes, chalecos, todo. Lo que pasa que el ministro, como hay plata en su ministerio y no quieren invertir en el soldados, en los policías. ¿Por qué? La verdad es esto, que
tienen un dinero asignado, pero los ministros no quieren aportar, no quieren dar el dinero porque a menos gasto que ocasiona, el ministro se lleva el 5% del presupuesto para cada ministerio que tiene. Eso es lo que buscan, que el ministro de no invertir menos en su policía y para entregar el dinero que sobró, se llevan el 5% del ministro. Esa es la verdad. Correcto, tenemos información Fospoli y también el tema de los medicamentos de la Policía Nacional. Atención, no hay medicinas, hay muchas quejas por doquier en los hospitales de la policía. Bueno, esto explicaría lo que nos dice el amigo televidente, ¿no? Fospoli, ¿quién le pone el cascabel al gato? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, señor. Felicitaciones por su gran labor de clarificación de las conciencias del país. Gracias, señor. Mire, la desmoralización y la corrupción de la policía y el ejército ha sido intensificado en el gobierno del APRA. Uno de los que actuó en ese sentido es el ministro Rey, ¿no? Y otros ministros que tuvieron en esa época. Y no, los apristas ahora están tratando de desestabilizar este gobierno. Inclusive uno de los que debían salir es el ministro Castillo. El ministro Castilla ha sido una de las personas que recorta todo el presupuesto de la policía o del ejército. Y eso lo sabe todo el pueblo, sino que tiene el apoyo del comercio y ese grupo de periodistas. Ha visto cómo decían que se mantenga el premier, que se vayan esos dos nomás, que el resto no. Muchas gracias, señor, por su participación. Tenemos más ciudadanos en la línea. Realmente una cantidad enorme de llamadas, también nos sigue información. El señor hablaba en cuanto a un grupo económico que tiene más de 120 millones de publicidad, la tuvo al menos en los últimos años con el gobierno anterior y lógicamente con más de 120 millones de soles en publicidad ese grupo, ¿qué es lo que está aportando al país? Esto amerita también una serie de investigaciones y que el continuismo no siga. Buenas noches. Aló, buenas noches. Adelante, por favor, con su respuesta. Primeramente, bueno, con el invitado que tienen ustedes hay muchas opiniones de él que yo no comparto. Pero para eso estamos en Habla el Pueblo y hay democracia y libertad de expresión. Por supuesto. Han salido, por ejemplo, a hablar el ex premier Quesquén, el señor Quesquén, hablar, sí, y después la señora Salgado, algunos fujimoristas, apristas, que no tienen moral para hablar sobre los actuales ministros, porque ellos en su época han hecho desgracias en nuestra patria, y eso lo vemos, por ejemplo, cuando hubo el baguazo que le hicieron a los ministros, que hizo Velázquez Quesquén, no hicieron absolutamente nada. El ministro de Economía, yo sí pienso que el que debe cambiarse es el ministro de Economía, porque este señor se va a las bolsas de valores de Londres, de Nueva York, a tocar la campanita para apoyar acá a los empresarios privados, pero no a nosotros, a los peruanos. El señor Castilla se fue a comprar bonos en Nueva York, en la Bolsa de Valores de Nueva York, creo más de 1.500 millones de dólares, no sé con qué dinero, y que a él le debe de informar de dónde sacó ese dinero. Se ha ido a Corea atrás con el señor Humala a comprar aviones. Entonces, ¿cómo va a comprar aviones? Sacar los militares, la policía no tienen dónde caerse muertos, estamos con unos sueldos miserables, no tienen ni chaleco antibalas, no tienen ni botines, no tienen nada, y se va a comprar aviones. ¿Quiénes van a pilotear esos aviones? ¿Quién va a mantener esos aviones, señor ministro? ¿Estará la gente, señores del panel, la gente, digamos, de la policía y del ejército, en la prioridad de estos nuevos ministros? Urquizo en defensa, Calle en el interior, ¿velarán por su personal? Bueno, en realidad yo no creo que eso esté en el centro de preocupaciones, ¿no? En el plan de la gran transformación había todo un desarrollo sobre lo que se tenía que hacer en el BRAE, una autoridad política especial, porque ahí la estrategia militar y policial es un componente, pero no es exactamente el componente único y principal. Los niños del BRAE, nos escandalizamos porque los niños están con Sendero Luminoso, pero esos niños no han sido secuestrados, sus padres están conscientes de que están ahí. La población de Quiteni los apoya al clan de los asesinos de los Quipe Palomino porque no hay Estado y ellos son lo más cercano que tienen. Eso es la conducción política. El plan de la gran transformación tenía la conducción política, pero Ollanta Humala ha dejado de lado todo eso y lo que está pasando es que al Perú
se le está quitando la política. Un Perú sin política solamente beneficia al statu quo. Y eso es lo que estamos viendo. Castilla es parte del statu quo y entonces efectivamente él está en una lógica de ajuste fiscal, como siempre, de austeridad, de ahorro, del superávit primario, superávit fiscal, y no está pensando en las necesidades del país. Él es uno de los responsables y está pasando piola. Otro caso, el tema del CEPLAN, la planificación de corto, mediano plazo. El tema de economía debe estar ahí y el MEF solamente debe mirar Hacienda, la parte de tesorería, pero la parte de planificación, como en los demás países de América Latina, como en Brasil, como en Chile, como en Ecuador, como en Bolivia, como en Argentina, la parte de planificación es central, medular. Y aquí, bueno, ya lo ha dicho el expresidente de CEPLAN, ha salido a denunciarlo todos estos días en La Primera, en Diario Gestión, ¿no? El plan que él tenía preparado, que le faltaba solo 30 días para tener un plan, una propuesta de planificación seria de corto, mediano y largo plazo al país, ha sido dejada de lado y se ha retomado el plan aprista del Bicentenario, se ha puesto un plazo de mirarlo hasta el 2014, es decir, ya terminando el gobierno, prácticamente a un año y medio de terminar el gobierno vamos a tener un plan, ¿ya para qué? ¿No? Vamos a regresar con Nelson Vázquez y José Rocha con el comentario y por supuesto con más llamadas del público. Usted es nuestro protagonista. Vamos con nuestros titulares desde el 11.